Hay libros que se leen y hay libros que se viven. Bienvenidos a Estrategia Educativa, el espacio donde los libros dejan de ser palabras en una página y se convierten en herramientas para entender el mundo y para entendernos a nosotros mismos. Hoy, un nuevo análisis, una nueva estrategia. Así que, comencemos. Imagínense que van caminando por la carrera séptima en el centro de Bogotá. El cielo está gris, como siempre. La gente pasa rápido, con esa cara de prisa que tenemos los rolos. Ustedes van pensando en sus cosas, en la plata que falta, en el arriendo que no alcanza, en ese amor que se fue o que nunca llegó. Y de repente se encuentran con su doble. No es un chiste, no es una alucinación. Es usted mismo, parado frente a usted, mirándolo fijo. ¿Qué harían? ¿Saldrían corriendo? ¿Le hablarían? ¿Le preguntarían si también tiene deudas? ¿Si también se siente fracasado? ¿Si también se pregunta a dónde se le fue la vida? Eso, exactamente eso, es lo que le pasa a Nelson Camargo, el protagonista de Que pase lo peor, la nueva novela del escritor caleño Antonio García Ángel. Un libro que está dando de qué hablar en toda Latinoamérica. Seleccionado para el Mapa de las Lenguas 2026 de Penguin Random House y publicado simultáneamente en todos los países de habla hispana. Pero ojo, que esto no es una novela cualquiera. De hecho, en la contraportada del libro hay una advertencia que dice textualmente: esta novela es extraordinaria, pero si le contamos de qué va, se la arruinamos. Léala. Y tiene razón porque Que pasa lo peor es una caja de sorpresas. Es una novela que mezcla el humor negro con la ciencia ficción, la crónica urbana con los homenajes literarios, el absurdo con la más pura tradición cervantina. Hoy, en Estrategia Educativa, vamos a aceptar el desafío. Vamos a hablar de este libro sin spoilers, sin arruinarles las sorpresas, pero con la profundidad que merece. Vamos a hablar de Nelson Camargo, de Jason Mestizo, de una Bogotá subterránea y vibrante y de una forma de entender la literatura que pocos se atreven a practicar. Bienvenidos hoy, que pase lo peor. Antes de meternos de lleno en la historia, hablemos de quién la escribió. Antonio García Ángel nació en Cali en 1972 y no es un principiante, para nada. Ha publicado novelas como Su casa es mi casa, 2001, Recursos humanos, 2006 y Declive, 2016, además de un libro de cuentos llamado Animales domésticos. Pero hay un dato de su biografía que me parece fundamental para entender que pase lo peor. En 2004, García Ángel fue seleccionado para el programa de maestros y discípulos de la firma relojera Rolex. ¿Y saben quién fue su mentor durante un año? Nada más y nada menos que Mario Vargas Llosa, el Nobel peruano. Imagínense en eso, un año entero trabajando codo a codo con uno de los grandes de la literatura en español. Eso te marca, te exige, te obliga a tomarte en serio eso de escribir. Pero ojo que García Ángel no hace una distinción clave. Él dice, tomarse en serio la literatura no es lo mismo que ser solemne. Y esa frase es la clave de todo. Porque en tiempos donde muchos libros parecen tener la obligación moral de hacernos mejores personas, de educarnos, de salvarnos, García Ángel reivindica algo mucho más simple y más antiguo: el derecho a divertirse escribiendo para que otros se diviertan leyendo. Él es devoto lector de Cervantes, de esa tradición que viene del Quijote, que antes que cualquier otra cosa era un libro para reír. La gente compraba el Quijote en el siglo XVII porque quería partirse de la risa. Punto. Y eso es Que pase lo peor. Una novela que juega, que se permite ser libre, que no tiene un tema de fondo con mayúsculas, sino que es todo y nada al mismo tiempo.
El propio autor confiesa que esta ha sido quizás la novela en la que más trabajó, la que más tiempo le demandó, 9 años desde su entrega anterior, y lo dice con una honestidad que pocos escritores se permiten. No soy muy rápido, soy de los escritores lentos. Hay gente que es muy crack y sabe escribir muy rápido. Dostoyevsky hizo El jugador en un mes, pero no todos somos Dostoyevsky. Esa mezcla de ambición literaria y sentido del humor, de tomarse en serio el oficio sin tomarse en serio a sí mismo, es lo que hace de García Ángel un autor tan querido y tan respetado en el panorama colombiano actual. Además, ha sido guionista, documentalista, periodista. En 2023 ganó el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar por un podcast. Es un hombre de palabra en todos los formatos. Y con esa trayectoria, con ese bagaje, nos entrega Que pase lo peor, una novela que, como él mismo dice, está llena de sorpresas. Una novela de peripecia, una novela de aventuras. Y ahora viene lo más difícil, hablar de Que pase lo peor, sin contar de qué se trata. Pero voy a intentarlo, con cuidado, como quien camina sobre vidrios. La novela nos presenta a Nelson Camargo. Nelson es un escritor fracasado. Bueno, más que fracasado, digamos que es un escritor que no ha llegado a nada. Está desempleado, mal de plata, a punto de perder su vivienda. Necesita encontrar estabilidad laboral. Le falta el amor, le falta todo. Nelson vive en Bogotá, en esa Bogotá underground, previa a la pandemia, que el autor retrata con una precisión que da gusto. No puede caminar con Nelson por las calles, sentir ese cielo gris, ese clima, esa gente, ese caos tan bogotano que a veces duele y a veces enamora. Y Nelson, para sobrevivir, acepta un trabajo: escribir unos textos para Reinaldo Mestizo, un comerciante que quiere lanzarse a la política. Hasta ahí pues todo parece una novela más o menos realista, una crónica urbana sobre un tipo al que le va mal. Pero entonces aparece Jason Mestizo. Jason Mestizo es, según quienes han leído el libro, uno de los personajes más delirantes de la literatura colombiana del siglo XXI. Su aparición parte la novela en dos. Antes de él, el libro funciona con unas reglas de la realidad más o menos normales. Después de él, todo cambia. El propio autor explica: sin la aparición y la irrupción del personaje de Jason, la novela podría ser una novela más, que no está mal. Pero cuando Jason llega a la escena, la novela toma un nuevo aire, y ahí es donde irrumpe con mayor fuerza toda la intertextualidad. ¿Y qué es Jason? Un personaje ambiguo. A veces parece inteligente, a veces parece no darse cuenta de lo que pasa, a veces es dócil, a veces es amenazante, a veces se asusta. Un personaje lleno de claroscuros, de zonas grises que no se revelan fácilmente. Y además, y esto es clave, Jason está como contaminado de literatura. El autor buscó que la trama se fuera contaminando de referencias, de citas, de homenajes a otros libros. El personaje es víctima de la literatura lo embiste. Aquí es donde Que pase lo peor se vuelve un juego fascinante, porque García Ángel construye la novela en dos niveles. Si usted no tiene todo el bagaje para leer los intertextos, para leer las referencias, igual puede gozarse la peripecia, la aventura, la historia. Pero si usted conoce las referencias, puede gozarse la novela en un nivel más profundo, encontrando guiños a Kafka, a Dostoyevsky, a Borges y a tantos otros. Un lector en Goodreads lo describe perfectamente. Entré a ciegas y salí igual. No tengo del todo claro de qué se trataba el libro, y honestamente creo que eso lo hace aún más fascinante. Fue como perderse en un laberinto literario lleno de referencias, de guiños, de pasadizos que te lanzan a otros mundos, pero también a una Bogotá reconocible, tan vívida que la podías oler. Otro lector comenta: es como un gran sancocho de cosas que, para mi gusto, funciona muy bien. Es refrescante, distinto, adictivo y muy extraño. Y es que eso es Que pase lo peor, una mezcla de ciencia ficción con libros de Tolstoy, de Kafka,
Humor negro, drama, autoficción, todo revuelto en una olla que, milagrosamente, no se desborda, sino que cocina a fuego lento una historia que atrapa. Pero hablemos de algo que atraviesa toda la novela, algo que a García Ángel le obsesiona: el fracaso. Él mismo lo admite. Uno como que reincide en sus obsesiones y a mí siempre me salen un poco perdedores. Quizá me gustan más los fracasos que los éxitos, literariamente hablando. Entonces me sale más natural. Y cita a Tolstoy: las vidas felices son todas como muy iguales, mientras las infelices lo son cada una a su manera. Nelson Camargo es la encarnación de esa idea. Es un personaje sometido a los vaivenes de la trama, a las presiones de la vida real. Le falta plata, puede perder su vivienda, necesita trabajo, le falta el amor. Y en medio de todo eso trata de sortear las dificultades como puede. El autor lo define como un personaje tragicómico. Y esa mezcla de tragedia y comedia es lo que hace que uno se encariñe con él, que quiera acompañarlo en su caída, que espere que de algún modo las cosas mejoren. Porque esta es, en esencia, la historia de una caída, la historia de un fracaso. Y como dice García Ángel, los fracasos siempre son más interesantes que los triunfos. Pero ojo, que no estamos hablando de un fracaso melodramático, de esos que dan ganas de llorar. Estamos hablando de un fracaso atravesado por el humor, por el absurdo, por situaciones que dan risa, aunque a veces sea una risa nerviosa. Un crítico señala: en esta novela corta, la tensión nace del conflicto moral más que de la acción. El estilo es sobrio, directo y con humor ácido, lo que acerca mucho más la voz del narrador al lector. La historia explora cómo la presión cotidiana puede empujar a alguien común a zonas grises, donde justificar decisiones resulta tan importante como tomarlas. Y eso es lo profundo de esta historia, el retrato de alguien que no es ni héroe ni villano, simplemente un tipo común tratando de sobrevivir en una ciudad que no perdona. Una lectora comenta: me vi en casi todas las páginas. Y es que esa es la magia de la buena literatura, que uno se reconoce, se encuentra, se ve reflejado en personajes que, en teoría, no tienen nada que ver con uno. La novela también está llena de reflexiones sobre la escritura, la creación literaria, lo que significa dedicarse a las letras en un país como Colombia. Hay una escena en la que el protagonista, desempleado y sin rumbo, se encuentra con alguien que le dice: hay que ver, usted tan inteligente y tan bruto para ganar plata. Esa frase, que podría ser una broma, es en realidad una radiografía de una generación de escritores colombianos que han tenido que sobrevivir haciendo de todo menos escribir. En una entrevista, García Ángel confiesa que esta novela le tomó 9 años, intercalada con los tiempos de supervivencia, el tener que parar para llenar la nevera. Esa honestidad, esa crudeza sobre lo que cuesta dedicarse a la literatura en este país, está impregnada en cada página de Que pase lo peor. Otro personaje fundamental de esta novela es Bogotá. La ciudad no es solo un escenario donde pasan cosas, es un personaje más, con vida propia, con humor propio, con esa personalidad tan particular que tienen las capitales andinas. Los lectores destacan cómo García Ángel logra capturar la esencia de Bogotá, su clima, su gente, su caos. Uno puede sentir la niebla, el frío, esa luz gris que a veces desespera y a veces cobija. Una reseña dice: caminé por la ciudad con el personaje, la sentí latir, su clima, su gente, su caos. No puede sentir la niebla, el frío, esa luz gris que a veces desespera y a veces cobija. Otra reseña dice: caminé por la ciudad con el personaje, la sentí latir, su clima, su gente, su caos. En algún momento me llegó ese eco de que viva la música, esa forma de escribir que te hace sentir más que entender. Y es que hay una tradición de novelas bogotanas, de retratos urbanos que van desde Andrés Caicedo hasta nuestros días. García Ángel se inscribe en esa tradición, pero con una voz propia, con un humor que no es el humor costeño ni el humor paisa, sino ese humor ácido, un poco amargo, muy rolo, que nace de la ironía y la resignación.
Que pase lo peor es una novela extraña, divertida, profunda y ligera al mismo tiempo. Es una fiesta del humor, de la literatura, de la fantasía, del realismo, del cine, del punk, del thriller, de la acción, del amor decepcionado. Todo eso superpuesto en un solo universo. Antonio García Ángel ha escrito con esta novela un homenaje a la tradición cervantina, a la idea de que la literatura puede ser un juego, puede ser goce, puede ser aventura, y lo ha hecho sin renunciar a la profundidad, sin renunciar a las referencias, ni a ese bagaje que le dio su año con Vargas Llosa. Si aún no han leído Que pase lo peor, espero que este episodio les haya dado razones para hacerlo. Y si ya lo leyeron, espero que hayan encontrado aquí nuevas capas, nuevas preguntas, nuevas ganas de volver a sus páginas. Porque de eso se trata Estrategia Educativa, de convertir los libros en herramientas para entender nuestra propia vida, en estrategias para navegar mejor este mundo complicado y hermoso. Los leo en los comentarios. ¿Ya leyeron a García Ángel? ¿Qué les pareció? ¿Se animan con esta recomendación? No olviden compartir este episodio con alguien que necesite recordar que la literatura también puede ser divertida. Y recuerden, nos vemos en YouTube o aquí en Spotify. Esto es Estrategia Educativa, libros que nos enseñan a vivir. Yo soy Héctor Gutiérrez y esto fue Que pase lo peor. Y gracias por escucharnos.